Buenas tardes a toda nuestra audiencia de Edición 360 que nos siguen a través de nuestra edición impresa y nuestra página web y redes sociales. Yo soy Paulo Lizárraga y hoy vamos a tocar un tema que, le concierne a gran parte de la juventud, a los niños, pero personalmente a los papás. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad es algo que de repente se ha romantizado en las redes sociales, surgen bastantes reels, surge bastante contenido y como que se ha normalizado este trastorno neurodivergente, no sé cómo llamarlo realmente, pero para hablar de ello estamos claramente con una experta, la psicóloga Roxana Roque Quispe. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. La población en la que se aplicó fue en niños de 6 años, específicamente de un colegio en específico también, que es la Unidad Educativa Luis Uría de Oliva. Fue bastante interesante la aplicación que se hizo desde el día 1, de hecho, porque cuando venían los niños para realizar la evaluación, obviamente con un previo consentimiento. Obviamente tenía que informárseles a los papás para que puedan dar su consentimiento y de esa manera recién se les pueda realizar la evaluación correspondiente. Entonces se les colocó el biosensor de tipo electroencefalográfico. Es como básicamente un diadema, es el diadema cerebral, que se les coloca en esta parte de la sien, de la frente, y también se les coloca otros sensores en los lóbulos de las orejas. Entonces, una vez que se le coloca aquello, eso está conectado vía Bluetooth con la computadora, se le explica al niño en qué consiste el test que tiene que resolver, en este caso el test de caras, y mediante el proceso que está resolviendo el test, en la computadora se está registrando su nivel de atención. ¿Y cómo reaccionan los niños a todo este test? ¿Reaccionan con normalidad? ¿Lo ven como algo que de repente les asusta? ¿O? Lo primero que dicen, ¿me va a doler? Es la primera pregunta. Y entonces uno le explica, no te va a doler, no te vas a sentir mal, pero si cualquier molestia tú me avisas, digamos. Entonces, cuando se le está colocando esta herramienta, que es el diadema cerebral, se les pregunta, ¿te duele? ¿Te sientes algo incómodo? Y dicen, no. Entonces es lo genial, porque también como no es un instrumento pesado ni incómodo, entonces es básicamente muy amigable para los niños. ¿Con cuántos niños ha realizado esta investigación? Se realizó con 45 niños. 45 niños, de los cuales solamente contaban con el permiso de los padres. Entonces de esa manera es que se ha llevado a cabo la evaluación, y obviamente en conjunto con los papás que estaban respondiendo las preguntas de la escala respecto a su conducta, respecto a aquello. Explíquenos, por favor, ¿cuáles podrían ser los beneficios de una detección temprana del TDAH en niños y adolescentes? Definitivamente una muy buena pregunta. La detección temprana hace que estos niños no, por decirlo, son muy estigmatizados cuando aún no saben, digamos, que tienen el trastorno como tal, pero tal vez no prestan mucha atención, o tal vez sí están viendo al docente, digamos, como explicando y demás, pero no van a entender, no van a asimilar el tema, y por lo tanto no van a hacer sus tareas. Y por lo mismo es que le van a decir que es un niño desobediente, desobligado, y es en la misma casa, digamos, de pronto va a estar como muy activo, como que se va a subir a las mesas, y va a tener conductas inadecuadas en sitios que debería, digamos, permanecer sentado, por ejemplo. Entonces todo aquello a este niño le va a frustrar, porque va a tener muchos reclamos en el colegio, va a tener reclamos en la casa, y es como que tantos gritos o tanta aglomeración que va a escuchar de su entorno, el niño se va a frustrar. Y sobre todo estos niños que tienen ese diagnóstico de TDA o TDAH, pues cuando se le grita demasiado, es como si en su mente se desconectara, porque se bloquea y automáticamente ya no hace nada. Ese es el detalle. Entonces, una detección temprana va a facilitar mucho aquello que los padres y los profesores entiendan cuál es su tipo o su modo de aprender y de qué manera ellos pueden sacar su potencial. Porque ellos no es que simplemente no prestan atención y ya, digamos, o sean, digamos, muy activos y ya. Sino es que ellos, cuando realmente sabes cómo enseñarles, se enfocan tanto y pueden ser grandes genios. Ahora, una pregunta que también se les debe venir a los papás seguramente es, ¿existe una medicación también para el tratamiento del TDAH? Sí, de hecho sí existe medicación. Acá en Bolivia creo que solamente están 3 hábiles. Obviamente ellos tenían que, la medicación tendría que ser
psiquiatra infantil o psicólogos clínicos, ya que ellos están más entendidos en la materia. Los medicamentos, bueno, si mal lo recuerdo, están el metilfenidato, pero ese es su nombre genérico, en realidad vienen con otro nombre en las farmacias. La verdad de los otros dos no me acuerdo, lo siento. No me acuerdo, pero sí son 3 nada más que están. El método que usted ha empleado para esta investigación ha sido puesto a prueba en niños, me indica, ¿verdad? 45 para ser más específicos. Pero ¿tendría un impacto similar si se aplica en adolescentes o en adultos de repente? De pronto tendría otro impacto por el tema de la edad, sobre todo, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, si se aplicaría en adolescentes, ya es otro contexto, porque ellos ya están pasando por cambios distintos a nivel cognitivo, a nivel físico y demás, y todo aquello a veces les abruma muchísimo más. Por eso es que a veces la adolescencia, por ejemplo, la llaman como la etapa donde adolecen, porque adolecen esos cambios. Y ellos mismos no se entienden y sienten que las demás personas tampoco lo hacen. Pero definitivamente, si se aplicaría en estos dos grupos, que serían adolescentes y adultos, tendría un impacto bastante interesante respecto a los resultados que pueden ser. Porque obviamente no solamente va a ser el diagnóstico de TDAH, seguramente va a haber comorbilidades, por ejemplo, tal vez tengan depresión, tal vez tengan otros tipos de trastornos del aprendizaje, por ejemplo. Entonces sería bastante interesante, pero sí sería de gran impacto. Vaya, datos realmente muy interesantes los que nos está contando la psicóloga Roxana Roque Quispe. A usted, querido seguidor que nos ve de nuestras redes sociales, en nuestras transmisiones en vivo y en este video que preparamos especialmente para usted, le recordamos que estamos hablando de algo sumamente importante, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Ahora vamos a pasar algunas preguntas que seguramente los papás en casa se harán también con respecto al comportamiento de sus niños. ¿Cómo es visto, según usted, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad en Bolivia, Roxana? En Bolivia se ve como si fuera un diagnóstico de moda, así lo mencionan, porque se dice que a todos los niños que simplemente, digamos, o no prestan atención o son muy, muy activos en el aula o en sus casas, ya tienen TDAH. Y es como que no debería de ser así, supuestamente lo dicen. O sea, solamente son niños maleducados, pero no es cierto, no sea necesariamente. Y por eso es que de pronto se tiene tal vez un concepto erróneo de lo que realmente conlleva lo que es el trastorno por déficit de atención, ya sea con hiperactividad o sea con hiperactividad. Entonces sí hay que concientizar más en ello, brindar más información acorde para que realmente se tome esto con la debida precaución que merece. ¿Es verdad que el TDAH ha sido estigmatizado y en algún momento, ¿qué le digo? 15, 20 años atrás, no era tratado como tal, sino era visto como que su hijo o su hija es muy distraído o no presta atención en clase, o como le mencionaba en algún momento, que resulta que es maleducado o malcriado, ¿no? Siempre ha sido tratado como un estigma, ¿verdad? Es cierto. Y de hecho, por eso justamente en Bolivia no hay muchos datos de la prevalencia de TDAH. Hay más dentro de Latinoamérica, hay más de los otros países, digamos, de Perú, de pronto de Argentina, pero en Bolivia encontré que hay casos, bueno, un estudio que se había hecho en Tarija, en colegios de Tarija, de las unidades fiscales, unidades educativas fiscales. Entonces, justamente esas investigaciones se retroalimentan mucho, porque a través de esas investigaciones también van a concientizar aquella situación, aquel trastorno, como le decía antes, en lo que realmente refiere y que no sea tomado simplemente como un estigma de pronto. ¿Qué es lo que ocurriría si el TDAH llega a la vida adulta, no? Porque puede que por el hecho de haberse dado que no ha sido tratado o no ha sido tomado en cuenta como debería tomarse,
no se lo trata a tiempo, ¿no? Y se lo deja como si fuera un mal menor de repente. Pero ¿qué es lo que pasa si llega a la vida adulta? ¿Es más difícil contrarrestarlo todavía? De pronto sí, porque en el curso de la vida de la persona, en muchas ocasiones no se va a lograr entender por qué de pronto tal vez no puede enfocarse, tal vez en hacer una tarea, no se puede organizar respecto a las actividades que tiene que hacer y va a luchar constantemente. Va a intentar siempre ser su mejor versión, pero tal vez no de la manera correcta, o en ocasiones sí, digamos, porque como no sabe que está sufriendo o podría estar sufriendo de ese tipo de trastorno, no va a saber cómo manejarse. Ahora, por ejemplo, los síntomas que perduraría en la edad adulta serían la inatención y la impulsividad. Ya la hiperactividad de pronto sí se va desapareciendo, pero la impulsividad y la inatención van a estar presentes. Por eso es que de pronto muchas de las personas ya adultas que no han sido diagnosticadas y ya la adultez sí, pues tienen problemas de depresión bastante considerables, porque las personas con TDAH viven las emociones como, vamos a decirlo, como al 100%. Si están felices, realmente lo muestran, lo demuestran de tal manera que puede contagiar su felicidad. Pero si están tristes, se entristecen demasiado, que pueden llegar a un estado depresivo. Y a veces es como que, por ejemplo, y si se enojan, igual, o sea, límite de pronto. Es como, por ejemplo, si este documento, digamos, o este archivo puede cambiar de sitio. Digamos, yo lo cambio de sitio. Pero en este caso, digamos, a usted le gusta que todo esté organizado así. Eso tiene que estar aquí y aquí tiene que estar. Y yo lo cambio, pero le va a molestar bastante, porque tal vez es una persona muy organizada, que considera que todo debe estar en un lugar adecuado de pronto. Entonces, que yo lo mueva, le va de alguna manera a alterar. Entonces, pero yo, digamos, viéndolo de afuera, puedo decir, pero si no pasa nada, lo puedo volver a poner en su lugar. Pero justamente esa es la diferencia. Que estas personas la viven de las emociones de manera más intensa. ¿Existen realmente ventajas y desventajas en tener TDAH? Bueno, las desventajas las conocemos, pero ¿existen realmente ventajas de tenerlo? La ventaja de pronto sería que se enfocan demasiado esas personas cuando algo les interesa. Su nivel de enfoque es realmente grandioso, porque digamos que les interesa investigar sobre la cura del cáncer. Entonces van a investigar, informarse, van a hacer 1000 cosas para realmente llegar a su objetivo. Pero digamos que lo malo de eso podría ser que pueden descuidar también su salud, porque cuando se enfocan, y ahí viene el hiperfoco, es que se pueden olvidar de comer, se pueden olvidar de bañarse, de todo lo esencial que es para su vida. Pero es que realmente tienen esa meta donde llegar. Puede ser esa la ventaja, que se enfocan bastante y que son bastante creativos, son muy creativos. Cualquier problema que haya, siempre van a tener una solución, porque en su mente está como que ese es el problema, y a su mente está empezando a generar soluciones, y no solo una, varias. Entonces sí serían las ventajas. El enfocarse también sería la ventaja, la creatividad. El TDAH, bueno, es parte de nuestra realidad en la niñez, en la adolescencia y en algunos casos seguramente en la adultez. Así que, bueno, nada, sin más que agregar, nosotros nos despedimos. Muchas gracias nuevamente, Rosana, por haber asistido con nosotros. Ha sido un placer tenerte en este espacio. Igualmente un placer estar acá. Y a ustedes también, nuestros queridos seguidores, no olviden darle like a Visión 360 en nuestras redes sociales y, por supuesto, seguir nuestra edición impresa. Muchas gracias.